Bienvenidos, bueno, esta es un nuevo clip de nuestro serial de la muerte en el México prehispánico. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de la muerte, el Día de Muertos en el poblado de Pomuch, una celebración muy particular. Y nuestro amigo Edson también va a estar hablando en este caso de las tumbas de Tiro. Así es, Ernesto. Que es algo muy, muy particular también en todo el occidente mexicano. Sí, así es. Bueno, siguiendo con esa tradición tan viva de Día de Muertos, que en estas fechas está como es el asunto muy fuerte, es interesante ver que además de las tradiciones del altiplano en el posclásico con los mexicas, también hubo unas tradiciones funerarias muy interesantes, ¿no? Como es en el área maya y en este caso en el occidente. Bueno, tradicionalmente el occidente en México ha sido un área cultural poco investigada, sin embargo su riqueza y su producción cultural ha sido enorme, es decir, su importancia como el patrimonio cultural que ha sido para el país ha tenido una importancia muy fuerte. Y bueno, realmente algo interesante son sus prácticas funerarias, en este caso son las tumbas de Tiro. Bueno, definamos lo que es la cultura de las tumbas de Tiro. Prácticamente es una cultura arqueológica que tiene principios en 1500 años antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo, es decir, preclásico hasta el periodo clásico, que es más tardío. Las tumbas de Tiro son bastante interesantes porque es una arquitectura única y específica en todo el área mesoamericana. Hay casos aislados similares, pero por lo general son en áreas de Centroamérica. Realmente el tiro, en pocas palabras su definición, es un pozo o tiro vertical, un hoyo, que hasta abajo en la base se encuentra un espacio vacío, un hueco donde se encuentran restos humanos. Los tiros se encuentran en la superficie con una entrada, esa entrada antiguamente se tapaba ya sea con lajas de piedra o con vasijas cerámicas. Algo interesante de las tumbas de Tiro es que no solamente era una tumba de un solo personaje, sino que también se encontraban hasta 3 o incluso hasta 10. Hay tiros muy grandes como el de la tumba del Arenal en Jalisco que tiene 16 metros de largo, o algunos pequeños como el de Tabachines. Realmente es interesante porque a este tipo de complejos funerarios se les adornaba con ajuares ofrendales, es decir, eran mayoría figuras antropomorfas y isomorfas de cerámica, así también como cajetes, vasijas, ollas y todo utensilio de un material. Lo más común es que fueran figuras humanas, es decir, dentro de las tumbas de Tiro se encontraban relacionados siempre el sentido de la vida y de la muerte como una analogía completa. Los horizontes culturales de las culturas de Tiro fueron prácticamente 3, que fueron el opeño, Capacha y la propiamente denominada cultura tumbas de Tiro. Dentro de estos 3 horizontes, cada uno tiene sus significaciones específicas y determinadas, pero un rasgo que comparten todas las culturas en común ha sido llenar de ofrendas con figuras de cerámica. Si vemos las figuras de cerámica como tipo lagunilla y todo este tipo de periodos bastante interesantes, nos damos cuenta que las figuras son siempre humanos, mujeres que simbolizan fertilidad, que por lo general están abiertas de piernas en posición de parto, señores, adultos de cerámica que comparten rasgos de vejez. Algo interesante que a pesar de que son complejos funerarios, todos están sonriendo, es decir, están haciendo una oda a la vida, como si en Mesoamérica realmente la muerte fuera vida. Estas figuras siempre representaban un aspecto muy interesante. Los muertos, a diferencia de los vivos, no están aislados, no están en un lugar diferente, comparten la territorialidad con nosotros, pero se encuentran en una dimensión distinta. Entonces, en este caso, el occidente es interesante porque, a diferencia del altiplano en el posclásico, que encontramos estas representaciones de Mixtlatecutli, cráneos, calaveras, huesos cruzados, en occidente no vamos a encontrar nada de esto, ya que más que nada la muerte era como una fase continua de la vida. Entonces prácticamente vamos a ver figurillas que hacen alusión a esta oda a la vida, ¿no? Entonces el occidente es interesante estudiarlo porque es una práctica funeraria muy muy distinta y falta mucho por analizar, ¿no? En términos generales estos los términos que definen a las culturas de tumbas de Tiro y bueno, lo que nos va a seguir comentando Ernesto al respecto. Así es, bueno, vamos a hablar hablando de cosas muy peculiares, algo prácticamente único en toda Mesoamérica y que tiene connotaciones prehispánicas. Estamos hablando del caso de Pocmuch, el poblado de Geselchacán, esta comunidad que data por ahí del 2200 a.C., las primeras ocupaciones. Estamos hablando del periodo preclásico, en un principio llamada Pocmuch, después con el devenir del tiempo simplemente será Pomuch. Hay unas prácticas funerarias bastante particulares en donde toda la comunidad
al llegar el Día de Muertos o Hanal Pikshan, acude al cementerio para de alguna manera los muertos, los fallecidos, exhumarlos de los nichos donde se encuentran y limpiarlos. Toda la familia participa llevando escobas, llevando brochas y limpiando a los fallecidos, la osamenta, desde las extremidades hasta el cráneo. Es muy particular esto y se ha permanecido hasta nuestros días debido a que tanto niños, chicos y grandes participan, porque esto se tiene que seguir, ya que si no se hace, el Pikshan, es decir, la entidad anímica puede desaparecer o quedar sin cuerpo. Y como decía Edson, el concepto de la muerte en Mesoamérica, en el México prehispánico, al parecer sigue siendo vida o sigue estando como algo vivificado. De esta manera, en el Hanal Pikshan es el día en que se puede restablecer los lazos familiares con los fallecidos, con los vivos, ya que se le da, Hanal sería este alimento, el alimento del alma. Se alimentan, este alimento servirá para todo el ciclo, todo el año, y se le bordará una especie de pañuelo en el cual con ciertos bordados que harán generalmente las abuelas o las madres, generalmente las mujeres, se envolverá la osamenta, que siempre se va a limpiar de las extremidades hasta el cráneo. Ahora, la residencia o los lugares, los aposentos donde iban a los muertos, dependían mucho de la muerte del mismo. Es decir, si una persona moría desahuciado o por enfermedad, se entiende que va directo al paraíso o al cielo, ya entendido o mezclado esto con la cosmología católica, con las ideas católicas, pero no así si la persona fue asesinada o peor aún si la persona se suicidó. Si la persona se suicidó, de alguna manera el Pikshan es decir, el alma, la entidad anímica, es capturada por los Kisin, es decir, por diablos o entidades diabólicas que no dejan descansar el Pikshan. Y el lugar donde esta persona se suicida queda de alguna forma maldecido, de tal suerte que puede influenciar a más personas a suicidarse. De esta manera, un caso particular documentado en 2008, donde un joven se ahorcó en un árbol, se piensa que el árbol donde él se suicidó sigue siendo un lugar para evitarse y poseído por los Kisin o entidades diabólicas. De esta manera, el procedimiento para este suicida será distinto. Se enterrará boca abajo, no tendrá novenario y los restos también serán muy distintos y muy apresurados. Porque de alguna manera es un castigo, es una forma de castigar a esta persona, ya que la conducta o la calidad moral del mismo es entendida como pecaminosa y su destino no será el propio de una persona que falleció de manera natural o por alguna enfermedad. Al igual los niños que son bautizados y mueren, directamente se entiende que van a la gloria o al cielo o al paraíso, a un lugar paradisíaco, y entonces digamos, su ritual de ellos es también de una manera distinta, ya que se les coloca en un pequeño nicho, en una pequeña cajita específica para los pequeños que mueren. Ahora bien, en el caso de Pomuch se entiende digamos, el cambiar de cuerpo. La muerte no es desaparición ni aniquilamiento, sino más bien una suerte de cambiar de cuerpo. Digamos que solamente el Pikshan, la entidad anímica, va a abandonar al ser o va a desaparecer en el momento de la muerte, para después ser revestida por este nuevo cuerpo de osamenta o de huesos, ese cuerpo cadavérico, que va a ser a su vez cubierto por el pañuelo que se le bordará por medio de la familia. Por eso es tan importante que la familia siga realizando este rito funerario, porque ellos mismos, cuando mueran, tienen que asegurarse que los hijos sigan prevaleciendo y sigan haciendo este ritual para que se asevere que el Pikshan siga con ellos.
Y bien, pues esto tan particular que pueden tocar los huesos de sus fallecidos, de sus abuelas o de sus padres, sin tener ningún espanto, incluso hablándoles, depositándoles el Hanal Pikshan, los alimentos que ellos comían, el pibipollo y todo lo que de ellos les gustaban, y teniendo ahí un lazo muy cercano con ellos y de alguna forma entablando una comunicación nueva con los fallecidos. Bueno, pues aquí damos por concluido este clip y síganos acompañando.